Bienvenidos a su canal Emprende con Mano. Hoy les presentamos Séneca y el éxito. 5 frases para inspirar tu camino al triunfo. ¿Qué secretos se esconden en las palabras de Séneca? Hoy exploraremos la sabiduría atemporal de este filósofo romano a través de sus frases más célebres. Bienvenidos, guerreros de la vida, a su canal Emprende con Mano. Hoy vamos a profundizar en 5 de las frases más célebres del filósofo romano Lucio Anneo Séneca. Les invito a que se queden hasta el final del video, donde les mostraré una sexta frase y profundizaremos en ella. También te daré como bonus unos cuantos consejos y les revelaré algo que estoy creando. Así que sin más preámbulos, comencemos con la primera frase. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Esta frase de Séneca nos habla de la importancia de tener metas claras y un plan de acción en la vida. Sin un destino definido, vagaremos sin rumbo por la vida, a merced de las circunstancias externas, como las olas en el mar. La frase utiliza la analogía de un navegante en un barco. Un navegante sin un puerto de destino específico estará a la deriva, sin dirección y a merced de los vientos y las olas. No importa si el viento es favorable o no, si no se sabe a dónde se quiere llegar, no se podrá avanzar de forma efectiva. Tener metas claras en la vida nos proporciona dirección y motivación. Nos ayudan a tomar decisiones, enfocar nuestros esfuerzos y superar obstáculos. Cuando sabemos a dónde queremos llegar, podemos trazar un plan de acción y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Imaginemos a 2 navegantes, uno que tiene un mapa con un puerto de destino marcado y otro que no tiene ningún mapa ni dirección. El primer navegante, con su objetivo claro, podrá navegar con decisión, utilizando las cartas náuticas, la brújula y el viento a su favor. El segundo navegante, sin rumbo fijo, estará a merced de las olas y los vientos, sin poder avanzar de forma efectiva. Esta frase de Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias metas en la vida. ¿Tenemos un destino claro? ¿Sabemos a dónde queremos llegar? Si no es así, es importante que dediquemos tiempo a definir nuestras metas y establecer un plan de acción para alcanzarlas. Pasamos a la frase número 2. La vida es corta, el arte largo. Esta frase se le atribuye comúnmente a Séneca, a pesar de ser originalmente de Hipócrates. Pero es una frase de suma importancia, así que creo que debe aparecer en todos los videos de frases estoicas. Hipócrates nos habla de la importancia de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en la vida y vivir cada momento con intensidad. El arte, en este caso, se utiliza como una metáfora para cualquier actividad que tenga un valor duradero, como la búsqueda del conocimiento, la creación de belleza o la construcción de relaciones significativas. La frase utiliza la comparación entre la brevedad de la vida y la persistencia del arte. La vida humana es fugaz, como un soplo en el tiempo, mientras que el arte puede perdurar por generaciones, transmitiendo ideas, emociones y belleza a través del tiempo. El tiempo es un recurso precioso que no se puede recuperar. Es importante que seamos conscientes de la brevedad de la vida y que aprovechemos cada momento al máximo. No debemos desperdiciar nuestro tiempo en trivialidades o actividades que no aporten valor a nuestras vidas. Imaginemos a un artista que ha dedicado toda su vida a su pasión por la pintura. A pesar de su avanzada edad y de las limitaciones físicas, continúa pintando con gran entusiasmo. En sus últimos años, crea una obra maestra que resume su experiencia y sabiduría, dejando un legado que perdurará mucho más allá de su propia vida. Esta frase de Hipócrates nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Estamos viviendo cada momento con intensidad? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo a actividades que realmente nos importan? Si no es así, es importante que reevaluemos nuestras prioridades y hagamos cambios para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Seguimos con la frase número 3. A menudo nos equivocamos, pero siempre nos equivocamos por nuestra culpa. Séneca nos habla de la importancia de asumir la responsabilidad personal por nuestras acciones y decisiones. Es natural cometer errores, pero no podemos culpar a la suerte o al destino por las consecuencias de nuestras acciones. Debemos tener el valor de reconocer nuestros errores y aprender de ellos para tomar mejores decisiones en el futuro. La frase utiliza la comparación entre los errores y un espejo. Al mirarnos en un espejo, podemos ver con claridad nuestros defectos y errores. De la misma manera, debemos ser capaces de mirarnos a nosotros mismos con honestidad y reconocer nuestras responsabilidades.
Asumir la responsabilidad personal por nuestras acciones nos permite aprender de nuestros errores y crecer como personas. Cuando culpamos a otros por nuestros errores, evitamos la responsabilidad y perdemos la oportunidad de mejorar. Imaginemos a un hombre que ha tomado una serie de decisiones equivocadas en su vida. En lugar de culpar a la mala suerte o a otras personas por sus errores, decide asumir la responsabilidad de sus acciones. Comienza a reflexionar sobre sus errores y a identificar las causas de los mismos. A partir de este aprendizaje, toma mejores decisiones en el futuro, lo que le permite mejorar su vida. Esta frase de Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante nuestros errores. ¿Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones o buscamos excusas? Si no es así, es importante que aprendamos a reconocer nuestros errores y a tomar la responsabilidad de nuestras decisiones. Pasamos a la cuarta frase. El hombre que no se contenta con lo que tiene, no se contentará con nada. Séneca nos habla de la importancia de la gratitud y la apreciación por las cosas que tenemos en la vida. La felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de valorar y disfrutar de lo que ya poseemos. La frase utiliza la comparación entre un hombre rico y una familia humilde. El hombre rico, a pesar de tener una gran fortuna, no encuentra la felicidad. En cambio, la familia humilde, con pocos recursos materiales, disfruta de una vida plena y feliz. La gratitud es una emoción que nos permite apreciar las cosas buenas de nuestra vida, tanto grandes como pequeñas. Cuando somos agradecidos, nos enfocamos en lo positivo y dejamos de lado la envidia y la insatisfacción. Imaginemos a un hombre rico que ha dedicado toda su vida a la acumulación de riqueza. A pesar de su fortuna, no se siente feliz. Un día conoce a una familia humilde que, con muy pocos recursos, disfruta de una vida llena de alegría y amor. Al observarlos, el hombre rico se da cuenta de que la felicidad no se encuentra en el dinero, sino en la apreciación de las cosas que realmente importan. Esta frase de Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestro nivel de satisfacción con la vida. ¿Somos agradecidos por lo que tenemos? ¿O estamos constantemente buscando algo más? Si no es así, es importante que cultivemos la gratitud por las cosas buenas de nuestra vida. Por último, la quinta frase. Mientras esperamos la vida, se nos pasa. Séneca nos habla de la importancia de vivir el presente y aprovechar cada momento. Muchos de nosotros pasamos la vida esperando el futuro, un mejor trabajo, una pareja, una casa más grande, etc. Sin embargo, en el proceso, olvidamos disfrutar del presente, que es el único momento que realmente tenemos. La frase utiliza la comparación entre la vida y un río. Un río fluye constantemente hacia el futuro, sin detenerse nunca. De la misma manera, la vida pasa sin que podamos controlarla. Si no aprovechamos cada momento del presente, se nos pasará sin que nos demos cuenta. El presente es el único momento en el que podemos actuar, sentir y experimentar la vida. Cuando vivimos el presente, dejamos de lado las preocupaciones del pasado y las incertidumbres del futuro, y podemos enfocarnos en disfrutar de lo que tenemos aquí y ahora. Imaginemos a un hombre que ha pasado toda su vida trabajando duro para alcanzar sus metas. Cuando finalmente llega a la cima, se da cuenta de que ha perdido muchos momentos importantes con su familia y amigos. Decide cambiar su actitud y comienza a disfrutar cada instante de su vida al máximo. Pasa tiempo con sus seres queridos, viaja por el mundo y experimenta nuevas cosas. Esta frase de Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estamos constantemente esperando el futuro o estamos disfrutando del presente? Si no es así, es importante que aprendamos a vivir el presente al máximo. Y lo prometido es deuda, les prometí a principio del video una sexta frase y aquí les va. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. El miedo al fracaso es una de las principales barreras que nos impiden alcanzar nuestras metas. Sin embargo, el fracaso es una parte inevitable del aprendizaje y del crecimiento. Si no intentamos cosas nuevas por miedo a fallar, nos perderemos la oportunidad de descubrir nuestro verdadero potencial. La frase utiliza la comparación entre un niño que aprende a caminar y un adulto que tiene miedo de tomar riesgos. El niño no tiene miedo de caerse, se levanta una y otra vez hasta que finalmente logra caminar. El adulto, por otro lado, tiene miedo de fallar y por eso no se atreve a tomar riesgos. Afrontar el miedo al fracaso nos permite aprender de nuestros errores, crecer como personas y alcanzar nuestras metas. El fracaso no es el final del camino, sino una oportunidad para mejorar.
Imaginemos a una persona que tiene miedo de hablar en público. A pesar de su miedo, decide participar en un curso de oratoria. Al principio, se siente nerviosa y comete algunos errores. Sin embargo, con la práctica, supera su miedo y se convierte en una oradora eficaz. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestros miedos. ¿Tenemos miedo de fallar? ¿Nos impedimos alcanzar nuestras metas por miedo al fracaso? Si no es así, es importante que aprendamos a afrontar nuestros miedos y a tomar riesgos. Aquí les dejaré varios consejos para que los apliquen en vuestras vidas. Espero los anoten o guarden el video para que las vean o las lean cuando las necesiten. No pierdas el tiempo. Define qué quieres lograr. Haz un plan para lograrlo. No te rindas. Vive el presente. Elimina las distracciones. Disfruta del presente. Haz lo que te apasiona. Aprende de tus errores. Admite cuando te equivocas. Aprende de tus errores. Toma mejores decisiones. Sé agradecido. Anota las cosas por las que estás agradecido. Reflexiona sobre lo bueno de tu vida. Disfruta de las pequeñas cosas. Vive el presente. Presta atención a lo que haces. Desconecta de las distracciones. Sé espontáneo. No tengas miedo a fallar. Ve el fracaso como una oportunidad para aprender. Divide tus metas en pasos pequeños. Rodéate de personas que te apoyen. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. También te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Y por último, te animo a que dejes tu comentario en la sección de abajo y me compartas tus pensamientos sobre este tema. Hasta la próxima. Recuerda, la clave para tener una vida plena y abundante es tener la mentalidad correcta. Quería aprovechar este momento para compartir con ustedes un proyecto en el que he estado trabajando durante mucho tiempo. Un ebook sobre cómo desarrollar una mentalidad de abundancia y prosperidad. Este ebook está diseñado para ayudarte a transformar tus creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia, desarrollar una mentalidad positiva y próspera, atraer más oportunidades y recursos a tu vida, vivir una vida más plena y abundante. Para ser el primero en recibir el ebook cuando esté listo, simplemente sigue estos pasos. Haz clic en el enlace a mi canal de Telegram que encontrarás en la descripción del video. Únete al canal. Espera a que se publique el ebook. Descárgalo y disfruta de su contenido. No te pierdas esta oportunidad única de transformar tu vida y alcanzar tus metas. Únete a mi canal de Telegram ahora y sé el primero en recibir el ebook sobre mentalidad de abundancia y prosperidad. Te espero. Si tienes alguna pregunta sobre el ebook, no dudes en dejarme un comentario en el video o en el canal de Telegram. Hasta la próxima, guerreros de la vida.